Saludos y bienvenidos a lo chévere del derecho. Hoy, ¿verdad? Les tengo un episodio sorpresa. Denle las gracias al documental The Trial of the Chicago 7. Y nada, decidí hacer un episodio que gira alrededor del miedo, el factor miedo y los derechos constitucionales de la historia legal de Estados Unidos. Y cómo vemos un patrón a través de los siglos y de los años de el miedo, y entonces lógicamente para ello la respuesta es ceder derechos constitucionales, ¿verdad? Es como si la constitución fuera hobbesiana, de Hobbesian Constitution, ¿verdad? Tipo Leviatán. Y pues vamos a dar un recuento bien general en la historia legal de Estados Unidos, de estos periodos en donde se ha usado el factor miedo para restringir pues derechos constitucionales. La mayoría de ellos relacionados con la libertad de expresión, pero no necesariamente. Ya en este siglo, finales del siglo XX, pues se dieron otros tipos este, de reducción de derechos constitucionales. Nada, la primera enmienda establece que el Congreso no hará ninguna ley por la que adopte una religión como oficial o Estado prácticamente libre, o que coarta libertad de palabra o de imprenta o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir que el gobierno la reparación de agravio. No solo las palabras, sino la escritura, el arte, la danza y el cine están protegidos bajo la libertad de expresión. También hay 5 derechos que están en esta primera enmienda, que son la expresión, la asociación, la protesta, la prensa y la libertad religiosa. Esta es la única enmienda en Estados Unidos que empieza con la palabra Congress. La Carta de Derechos no fue incluida la primera vez en la Constitución. James Madison, cuando llegó a la Cámara de Representantes, sometió un proyecto con las 10 enmiendas, y entonces pues le añadió la Carta de Derechos, porque cuando se firmó y se creó la Constitución, ellos lo que iban era enmendar los artículos de la Confederación y pues terminaron creando una nueva Constitución. En el 1730 está el primer precedente en las colonias con John Peter Zenger, que fue juzgado por el delito de difamación a un funcionario público lo acusaron criminalmente. Él dio un discurso al juez de cómo el discurso disidente era necesario en la vida de las colonias, y él pues lo absolvió, y pues gracias a eso pues adoptó la primera enmienda, y a cada estado pues tenía un derecho similar a la libertad de expresión. La elección presidencial del 1796 entre John Adams y Thomas Jefferson fue bien dura. Adams ganó, y los problemas entre ellos continuaron. En 1798 el Congreso, controlado por federalistas, adoptó 4 actos conocidos como las leyes de sedición, y entonces este conjunto de leyes prohibía cualquier escritura que fuera falsa, escandalosa y maliciosa, que pretendía difamar o despreciar, desacreditar al presidente, al gobierno o a cualquier persona en el gobierno. Era un delito. Después de la elección de 1800, Adams perdió, y entonces Jefferson indultó a todas las personas que habían metido presas, porque obviamente los federalistas nunca aprobaron esta ley, enforce esta ley con alguien que era federalista. Y hemos visto como a través de los años la Corte Suprema ha dicho que esta ley, aunque nunca fue declarada inconstitucional, fue declarada inconstitucional por las Cortes de la historia. Entonces, después de esa citación,
en el gobierno federal no hubo un problema con la libertad de expresión hasta 1912 porque los derechos de las primeras enmiendas se entendía que nada más aplicaban para el gobierno federal y no fue hasta lo que le llamaron los Reconstruction Amendments de la enmienda 13, 14 y 15 que a través del debido proceso de ley sustantivo de la enmienda 14 se iban a ir incorporando ciertos derechos y pues no fue hasta el siglo XX que la primera enmienda se incorporó para que aplicara también a los estados. Pues nada, en 1917 se estaba la Primera Guerra Mundial y Wilson y su administración propuso un proyecto de ley, entre ellos quería ponerle una censura a la prensa y quería procesar criminalmente a la prensa, pero esta parte de la ley y la iban a colgar en la Cámara de Representantes y antes de que la colgaran pues la administración la quitó del proyecto, pero sí, ellos querían censurar a la prensa y procesarlo criminalmente, o sea, nada más en tiempos de guerra podían hablar bien de la guerra y de todas las personas del gobierno. Entonces, la guerra civil, y perdón que se me olvidó, Lincoln suspendió el recurso de habeas corpus en 8 ocasiones distintas. La más extensa fue en septiembre de 1862 y la aplicó en todo país. Y entonces lo que declaró fue que todas las personas culpables de cualquier práctica desleal estarán sujetas a ley marcial. En verdad no hay una estadística exacta de cuántos civiles los militares arrestaron durante la guerra civil, pero está como entre los 15.000 y 40.000. No obstante, hubo unas personas que fueron arrestadas por sus creencias o por sus expresiones políticas. La más de ellas fue en Mount Vernon, en Ohio, con Clement Bandigan, un former congresista de Ohio, y fue uno de los líderes y uno de los campeones de corporates, o lo que le llaman Peace Democrat. Él pues se oponía a la guerra, al draft y al arresto militar de los civilians y a la suspensión de habeas corpus y a la proclamación de emancipación que se dio en 1863. Y dio un discurso de 2 horas a una audiencia de más de 20.000 personas y por esto lo metieron preso por más de 7 años. Volviendo a 1917, Rosa Parker Stokes del Jewish Daily News, después de la aprobación de la ley de sedición, fue arrestada e encarcelada por 10 años por decir que I am for the people and the government is for profiteers. Devon Glett fue encarcelada por 5 años por circular panfletos encouraging a las personas a que salieran a votar para ver si sacaban a los administradores de la guerra. Nada, una breve cronología de 1917 y la guerra. La guerra empezó en agosto del 14, en abril del 17 el Congreso le declaró la guerra a Alemania, en el 18 de mayo se aprobó la ley de sedición, en el 15 de junio se aprobó la ley de espionaje, en noviembre del 17 empezó la revolución bolchevique, el 16 de mayo del 18 el Congreso adoptó la ley de sedición que tipificaba como delito imprimir, inscribir, pronunciar o publicar cualquier lenguaje desleal, profano, escandaloso o abusivo si dicho lenguaje tenía la intención de causar desprecio a los Estados Unidos, su constitución o su bandera. El 16 de junio de 1918, el líder y socialista laborista Eugene V. Debs da un discurso contra la guerra en Canton, Ohio, donde expresa: "You need at this time especially to know that you are fit for something better than slavery I cannot further. They are continually talking about your patriotic duty. It is not there but your patriotic duty that they are concerned about. There is a
decided difference. Their patriotic duty never takes them to firing line or chucks them into the trenches. Verano de 1918 empezaron las grandes transportaciones de estadounidenses a Europa. El 11 de noviembre del 18 la amnistía fue declarada y se acabó la guerra oficialmente. Más de 300 personas fueron condenadas por violación a la ley de espionaje y 988 fueron procesadas. El 3 de marzo del 19, el Supremo publicó su opinión Checks vs. United States. Esta es la primera de las 3 famosas opiniones de Holmes. En esta es la que hace la famosa alegoría esa de que what would you do if a man shouts fire in a theater. El 10 de marzo del 19 publicaron las opiniones de Framework y Debs. El 29 de abril del 19 se interceptaron más de 30 hojas destinadas a varios ciudadanos estadounidenses, uno de ellos el juez Hunt. El 2 de junio de 1919 explotó una bomba colocada por anarquistas en casa del secretario de Justicia A. Mitchell Palmer, una de las 8 bombas que detonaron esa noche. En junio del 19, Freedom of Speech in Wartime por Cesare Chaffee Jr. se publica en Harvard Law Review. Holmes lee el artículo y durante el verano continúa la correspondencia sobre la naturaleza de la libertad de expresión con Felix Frankfurter, Harold Lasky y Hahn. Felix Frankfurter fue asesor legal del Insulator Bureau of Colonial Affairs que manejaba todas las colonias, incluyendo Puerto Rico aquí por un tiempo. El 1 de septiembre de 1919 una bomba explotó en Wall Street y nada, este primer Red Scare se acabó con el caso de Abrams donde da Holmes ese primer virazón y donde declara, ¿verdad?, que vivimos en un mercado de las ideas un poco abstracto, ¿verdad? En verdad fue ahí se me olvida el judío, Brandeis, fue Brandeis el que después como que desarrolló un poquito más y menos abstracto esa idea en sus disidentes de la libertad de expresión. Bueno, ahora vamos a pasar al Second Red Scare, pero antes del Second Red Scare voy a hablar de varios incidentes durante la Segunda Guerra Mundial. Después de Pearl Harbor, varios hombres fueron arrestados en Los Ángeles por supuestamente elogiar a Hitler, afirmando que Japón había hecho un buen trabajo en el Pacífico y afirmando que los japoneses tenían derecho a Hawái porque ahí hay más de ellos que estadounidenses, y declarando que preferían estar del lado de Alemania que del lado de los británicos. Otro hombre fue arrestado por decir que el presidente debería ser acusado por pedir al Congreso que declarara la guerra. Bueno, en verdad el poder constitucional le pertenece al Congreso, aunque nada más en la historia se hayan declarado expresamente por el Congreso 4 guerras, nada más. Todos esos hombres fueron acusados por violar la ley de espionaje de 1917, pero Biddle, que era el Attorney General de Roosevelt, desestimó los cargos, afirmando que la libertad de expresión no debería de restringirse a menos que la seguridad pública estuviera directamente en peligro. Estados Unidos había recorrido un largo camino desde la Primera Guerra Mundial. Entonces había otra persona que él de verdad quería que procesaran bajo el Espionage Act, que era una persona que se llamaba Pili. Esta persona, déjame ver si lo apunté por aquí. Esta persona decía que en verdad que Estados Unidos se merecía lo de Pearl Harbor. Mira,
Pelly was charged, lo tenía que poner, Pelly was charged under the Espionage Act of 1917 for making false statements with the intent to interfere with the operational success of the military or naval forces of the United States or to promote the success of its enemy. El indictment incluía frases, escuchen esto, de Pelly que decían: "We, the United States, are bankrupt". ¿En serio? O sea, si yo diría ahora mismo eso, pero en aquella época de Puerto Rico, tacho. Otra frase incluida era la de "to rationalize that the United States got into the war because of an improved attack on Pearl Harbor is fatal, and no realist in his senses will contend that there is unity in this country for the war prosecution". Ahora vamos a pasar al Second Red Scare. Este Second Red Scare fue un poquito más agresivo, ¿verdad? Condonaron las prácticas del pasado en cuanto a la Primera Guerra Mundial y los casos de Holmes, pero como quiera no pudieron encontrar, no pudieron fallar a favor de los comunistas en este caso del Second Red Scare. Y nada, en septiembre de 1945, Igor Gousenko, un empleado de la Unión Soviética en Ottawa, Canadá, presenta información de una red de espías comunistas en Canadá y Estados Unidos. En 1947, un grupo de ciudadanos estadounidenses, británicos y canadienses declararon la alerta a Moscú. Eugene Denny y otros miembros del Partido Comunista de Estados Unidos fueron acusados por violar la ley Smith. Whittaker Chambers afirma que Aldous Hills es un espía soviético. Julius Rosenberg es arrestado. El 31 de mayo de 1949 comienza el juicio contra Alger. El 17 de enero de 1949, Julius Rosenberg es arrestado. El 31 de mayo comienza el juicio de Alger Hiss. En septiembre del 49, los comunistas en China tomaron posesión del gobierno. El 22 de septiembre del 49, la Unión Soviética detonó su primera bomba atómica. El 14 de octubre del 49, los acusados en Denny vs. United States son condenados. El 17 de noviembre del 49 comienza el segundo juicio contra Alger Hiss. El 21 de enero del 50, Alger Hiss es condenado por perjuicio por negar bajo juramento que le dio unos documentos secretos al agente comunista Whittaker Chambers. Klaus Fuchs es arrestado por robar secretos atómicos para la Unión Soviética. El senador de Wisconsin, John McCarthy, afirma que tiene una lista de comunistas que trabajan en el Departamento de Estado. Harry Gold confiesa al FBI que estuvo involucrado en el robo del secreto de la bomba atómica. David Greenglass nombra a Julius Rosenberg como el hombre que reclutó para espiar para la Unión Soviética. Julius Rosenberg es entrevistado por primera vez por el FBI. Corea del Norte invade Corea del Sur. Estados Unidos se involucra en el conflicto coreano. El 17 de julio del 50, Rosenberg es arrestado. En agosto del 50, los condenados de Denny y otros acusados, su decisión es confirmada por el circuito apelativo del segundo. El 23 de septiembre del 50, la ley McCarran crea la Junta de Control de Actividades Subversivas, adoptando sobre el veto presidencial. Y la ley establece that there exists a communist movement whose purpose it is by treachery, deceit, infiltration into other groups, government and otherwise, espionage, sabotage, terrorism, and any other means deemed necessary to establish a communist totalitarian dictatorship in the countries
throughout the world. El 4 de diciembre del 50 fue el argumento oral en Dennis vs. United States, y el 31 de enero del 50 un gran jurado acusa a Rosenberg y a su esposa Ethel y a David Greenland, hermano de Ethel. Greenland cambia su historia implicando a Ethel Rosenberg en las actividades de espionaje. El 6 de marzo del 51, el juicio de Rosenberg comienza en el Tribunal de Distrito Federal, que también fue donde se hizo el lugar de Dennis. Los Rosenberg son declarados culpables por el cargo de conspiración para cometer espionaje. El juez Irving Kaufman los condena a la pena de muerte. Y entonces el 4 de junio del 51 la decisión de Dennis vs. United States y Yates vs. United States salen, ¿verdad? En esos casos revocaron las decisiones de la Primera Guerra Mundial, pero no para los comunistas. Como quiera los encontraron culpables, y no tan solo eso, ellos le quitaron derecho al Partido Comunista, le quitaron derecho a cualquier persona que se sospechara o que perteneciera al Partido Comunista de Estados Unidos. Podían no dejarlo estar en el bar, podían no podían denegarle el derecho al voto, podían denegarle tener puestos públicos, podían denegarle lo que quisieran, nada más porque se sospechara que estaban en el Partido Comunista. Pero todo esto se acabó en el 1969, año de verdad de esto del trial of the Chicago 7, el trial como tal, no los incidentes que fueron en la Convención Demócrata del 68. Y pues en Brandenburg fue una decisión per quorum, y lo que hicieron fue que dividieron la categorización, y hay 4 categorías. Está la incitación a una inminente acción ilegal, está el discurso en defensa de acciones ilegales, están los discursos que abogan por la doctrina abstractamente, y están los discursos de la doctrina abstractamente. Solamente la incitación inminente de una acción ilegal es la que no está protegida. Todos los demás están protegidos. Para que sea prohibido, tienen que existir 2 condiciones. El delito tiene que abogar por acciones ilegales inminentemente, y dicha acción debe ser inminente e ilegal. Y pues desde Brandenburg el tribunal no ha vuelto a tocar este tema de, ¿verdad?, las acciones ilegales. Y esto de la guerra de Vietnam fue bien crucial, porque en la historia de Estados Unidos, la guerra de Vietnam fue la primera guerra como tal, quien dice que la ciudadanía no la apoyaba. Entonces pues el gobierno tuvo que empezar a coger prestado dinero, porque no podía seguir sacando del budget para la guerra, porque pues la gente no la apoyaba, y había por primera vez una polarización de las ideas de los que estaban a favor y en contra de la guerra. Y por eso fue que ¿verdad?, que hubo muchos problemas en aquella época en cuanto a supresión de libertad de expresión de los hippies, de los negros, ¿verdad? Aunque Martin Luther King pues, abogaba por no la violencia, pero mucha supresión de derechos y los miedos en Estados Unidos. Para la época de McCarthy en los 50, Hoover te ponía la X como comunista, y te jodiste, en buenas palabras. No volvías a entrar a Estados Unidos como le pasó a mucha gente. Nada, al final murieron mucho más gente en la guerra mundial, la guerra de Vietnam, que más ninguna otra guerra. La guerra la perdió Estados Unidos, aunque ellos nunca lo acepten, y gracias a esta guerra en verdad fue que el oro dejó de ser el estandarte
a nivel mundial, ¿verdad? Que el oro empezó a ser el estandarte a nivel mundial en el acuerdo de lo que le llaman los acuerdos de Bretton Woods, donde se puso el dólar a nivel mundial estándar, para poder que ayudar a la reconstrucción de los países, avecinándose, ¿verdad? A cuando se acabara la Segunda Guerra Mundial, y, ¿verdad? Este acuerdo pues creó un banco mundial y creó varias cosas y ¿verdad? Pues acabándose los 60, Estados Unidos tuvo que sacar el dólar constante y el oro dejar de ser el estandarte, y ahora pues el dólar americano fluctúa. En la década de los 70 lo que hicieron fue que ¿verdad? Y esto empezó más en los 50, los 60, pero lo que hacían era que, pues, obviamente, pues, ya no te iban a prohibir el discurso como tal, lo que iban a hacer es que iban a infiltrarte, iban a espiar tu vida privada, ¿verdad? No están infringiendo un derecho constitucional como la libertad de expresión, pero sí están infringiendo en tu intimidad. Y pues entonces, ¿verdad? Se dio esta práctica en la década de los 50, 60 y 70, donde el FBI, en un programa que se llamaba COINTELPRO, espiaba a la gente. Pues en 1976, el Attorney General en esa época, en unos comentarios, en un hearing con el Congreso, salió a reducir este programa. Fue bien escandaloso. Entonces él, en la Secretaría de Justicia, pues pasó unas regulaciones para que nunca otra vez en Estados Unidos se vigilara y se espiara a ciudadanos americanos. Y ahora pasamos, pues, ¿verdad?, a la guerra del terrorismo, que aquí, pues, después de lo que pasó en septiembre 11, pues se usaba mucho el miedo para infringir en derechos constitucionales, particularmente los programas de surveillance y ese tipo de cosas. Y entonces tengo aquí un par de quotes. Ashford escribió y está en récord diciendo: "To those who scare peace-loving people with phantoms of lost liberty, my message is this: your tactics only aid terrorists. For those erode our national unity and diminish our resolve. They give ammunition to America's enemies." Y nada, después de septiembre 11, muchos americanos estaban dispuestos, y después de haber visto todo lo que vieron con todos esos aviones y las torres cayéndose, muchos de los americanos normales y corrientes estaban dispuestos a que ocurriera lo que le llaman en inglés un encroachment, o sea, una disminución en sus libertades para proteger a la nación de ataques futuros. Y, ¿verdad? Una de las maneras que la administración de Bush trataba de jugar con el miedo era diciéndote que los terroristas iban a aprovechar del Open Society, ¿verdad?, que vive en Estados Unidos, y esta manera de vivir la vida así bien rosita, y pues que lo iban a usar continuamente en sus contras. Dentro de la administración Bush, ¿verdad?, hubo, todos sabemos, el Patriot Tax, lo que hicieron con el habeas corpus, que esa prohibición del Patriot Tax fue declarada inconstitucional. Lo de la corte FISA, que tiene un surveillance ahí extraño. Y entonces, entre otras cosas, la detención secretiva de no ciudadanos sin acceso a revisión judicial, procedimientos de deportación que no eran dados a la luz pública o al escrutinio público, detención secretiva de ciudadanos americanos, simplemente porque el ejecutivo decía: eso es un enemy combatant, yo puedo hacerle un wireless interception de sus teléfonos
y de sus comunicaciones, examinar los expedientes financieros, médicos, educacionales, todo lo que te podías imaginar. Y pues lo que dije de los habeas corpus a los procesados en Guantánamo Bay. Hubo una vez que el New York Times choteó que la administración de Bush estaba usando el NSA para monitorear las comunicaciones internacionales. ¿Y para qué fue eso? ¿Entiendes? Pintaron el New York Times como del disloyal y unpatriotic por chodear, ¿verdad? A Bush por todas esas prácticas que infringen en el derecho a la libertad y en otros derechos constitucionales que todos los ciudadanos americanos tenemos. Y pues ahora mismo es un mundo súper tecnológico. Aquí a webcam de la cámara yo le tengo un cosito ahí para que no me estén viendo, pero ajá, quién sabe, nos escuchan, nos ven, hay que andar con cuidado por ahí. Y nada, eso es otro tema para después, de cómo ahora en el mundo moderno estamos más vulnerables a que el gobierno viole nuestros derechos constitucionales. Y nada, ese es el propósito de este episodio. Yo después de ver el documental me quedé pensando, wow, se repite el mismo patrón desde que se fundó la República o desde antes. Miedo es igual a disminución de derechos constitucionales, porque eso va a resolver el problema. Eso para mí no tiene ninguna lógica. Eso es totalmente ilógico, mano, no sé, ¿verdad? Pero lo hacen desde una perspectiva hobbesiana de la Constitución. Yo tampoco no creo en que existen los derechos absolutos, pero si alguien me pregunta, yo estoy casado con los principios constitucionales y pues con los derechos constitucionales que tenemos todos los ciudadanos americanos. Nada, eso es todo. Espero que les haya gustado. Seguimos fuerte. El próximo episodio venimos desmintiendo los bullet points del juez Martínez Torres. Voy a atacar 2 premisas de esa opinión. Un episodio muy bueno. Y nada, gracias por el patrocinio y seguimos pendientes. Live prosper, live long and prosper. Cuídense.